Bendiciones con todos. Tema 286. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el juicio de Jesús, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 57 al 68, que dice lo siguiente. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Después que Jesús fue capturado por sus enemigos, los principales sacerdotes y fariseos, fue llevado delante de Caifás, el sumo sacerdote, con el fin de juzgarlo, y a partir de aquí sufriría un gran escarnio y martirio por parte de estos perversos impíos. Estos momentos fueron muy difíciles para nuestro Señor, no solo por la tortura física que iba a sufrir, sino por el escarnio que sus enemigos harían de él y el ser tratado como si se tratara de un criminal. Aparte de todo esto, había sufrido la traición de uno de sus 12 apóstoles. Los otros 11 habían huido dejándolo solo y uno de estos lo negaría. Jesús ante Caifás. Después de haber sido capturado en el huerto de Getsemaní y haber sido traicionado por Judas, uno de sus 12 de confianza, Mateo nos relata que Jesús es llevado delante de Caifás, el sumo sacerdote. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Lo más seguro es que fue llevado delante de Sanedrín, el consejo principal de Jerusalén, conformado por los principales sacerdotes, ancianos y fariseos, que, según se cree, estaba conformado por 70. Si tratamos de armonizar la secuencia de eventos narrados en los 4 evangelios, por Juan sabemos que antes de ser presentado a Caifás, Jesús fue presentado a Anás. Miren lo que dice Juan capítulo 18, versículo del 12 al 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás y que era sumo sacerdote aquel año. Si nos damos cuenta, Jesús fue atado como si se tratara de un criminal peligroso y fue llevado por soldados para presentarlo delante de Anás, quien era el suegro de Caifás, y por ello aún influía en los asuntos del Sanedrín detrás de su yerno. Anás fue sumo sacerdote desde el
año 6 después de Cristo hasta el 15. Luego fue depuesto por los romanos. Sin embargo, logró que su hijo Eleazar continuara en el puesto durante el año 16 después de Cristo hasta el 17. Al 36 después de Cristo, su yerno Caifás llegó a ser el sumo sacerdote en la nación. Pero lo cierto es que detrás de estos hombres, Anás ejercía su influencia y tenía un gran poder en medio del Sanedrín, el Consejo Superior de los Judíos. Por ello, cuando Jesús fue capturado, la primera persona en la cual pensaron para llevar a Jesús fue Anás. Y por ello se dice en ocasiones que los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Porque si bien era cierto, sumo sacerdote solo podía ser uno de acuerdo a la ley de Moisés. Pero este hombre continuaba ejerciendo su influencia en el sacerdocio a través de su yerno. Miren lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Además, Anás era muy conocido en todo el pueblo judío, pero su fama no era buena. Anás y toda su familia se habían enriquecido a costa de sus negocios en el templo. A la entrada del templo solían colocarse los famosos cambistas y vendedores de animales para el sacrificio, los cuales eran negocios propios de la familia de Anás. La ley exigía a cada judío adulto presentar su ofrenda al templo, fuera un buey, oveja o paloma, según sus finanzas. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban dispersos por todo el mundo, por lo que hacían grandes peregrinaciones hasta Israel. Para esta época existían muchas monedas, la griega, romana, etíope y la judía. Sin embargo, la única que se aceptaba en el templo era la judía, ya que las demás eran consideradas paganas. Todo judío que se presentaba en el templo tenía que cambiar sus monedas extranjeras por judías, pero lo hacían pagando más del valor real, ya que los cambistas sacaban gran ganancia de esto. Esto era necesario porque adentro del templo estaban a la venta los animales que se ofrecían para el sacrificio, los cuales eran vendidos a mayor precio del que se vendía fuera del templo. Ahora bien, si alguien compraba un animal afuera del templo y lo llevaba al templo, antes de entrar existía un grupo de inspectores que examinaban a los animales y eran demasiado rigurosos a tal punto que generalmente rechazaban a todos los animales, declarándolos como no aptos para el sacrificio. Por lo que el judío no tenía muchas posibilidades de que le aceptaran su animal para el sacrificio, y no le quedaba otra que ser estafado dentro del templo. Esto era un verdadero robo y todos sabían que las ganancias de estos negocios iban directamente a la familia de Anás, la cual se había enriquecido por ello. Si recordamos, Jesús había echado afuera del templo a todos estos comerciantes, ya que se indignó de esta acción mezquina. Escuche lo que dice Juan capítulo 2, versículo del 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. A todo esto, Anás debió estar muy molesto con Jesús y por la influencia que ejercía en el Sanedrín, debieron habérselo llevado a él primero, pero luego de verlo, debió haberlo despreciado para que se lo llevaran a la casa de Caifás. A todo esto, Pedro le seguía de lejos, pendiente de lo que iba a pasar. Escuche lo que dice. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Qué les parece esta primera parte de Jesús
el juicio de Jesucristo, cómo han buscado testigos falsos, cómo el hombre puede llegar a tremenda maldad al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, al que vino a rescatarnos, a salvarnos, en que entregó su vida. Estos sinvergüenzas, que no hay otra palabra para ellos, buscaron testigos falsos para llevarlo a la muerte. Hoy día, lamentablemente, hay muchos testigos falsos también, que han inventado otras religiones para ignorar al Cristo, para ignorar al Salvador, para ignorar al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Pero sabe, nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para pedir perdón. Es más, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Arrepiéntase, venga a Jesucristo, que es el único Salvador, el único que entregó la vida, el único que nos puede llevar hacia la vida eterna, nadie más. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos edifica, tu palabra que transforma nuestras vidas, tu palabra que nos lleva a dar frutos que den gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias también por la familia, por los amigos, te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por todas las personas que están escuchando la palabra de Dios. Que cada día más personas puedan escuchar la palabra de Dios y puedan animarse a hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos has dado cada día, Señor. Y por eso te alabamos en el nombre de Jesús. Y los bendecimos también a ustedes en el nombre de Jesús, deseándoles que tengan un excelente día lleno de bendiciones.